Bien, pues continuamos aquí con la estructura if, else, pero en este caso vamos a ver una versión más de lo que es esta estructura, que es para cuando tengamos más condiciones que revisar, y también obviamente va a servir para ejecutar distintos tipos de código dependiendo de la opción que se cumpla, ¿sí? Para eso también vamos a ver a la par su estructura similar, una estructura que es similar a if, que se llama switch, que sirve exactamente para lo mismo. Ahora sí que ustedes dos van a elegir cuál les gusta más para este tipo de opciones. En este caso aquí ya tengo codificado una como especie de menú, como podrán apreciar, es como un menú que vamos a hacer una calculadora, que hace la suma, la resta, multiplicación, división, módulo, que es el residuo de una división, y la opción salir. Ahorita vamos a ver otra función que es para salir del programa, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya lo tengo programado y bueno, vamos a darle inicio a lo que vamos a hacer en este programa. Bueno, pues lo primero que tenemos aquí son varios datos de tipo entero y datos de tipo flotante. Bueno, para este caso voy a tener como flotante lo que va a ser los datos para la suma, resta, multiplicación y división, que son estos de aquí. Ajá, es el resultado y aquí son dos números que va a introducir desde el teclado del usuario. Para el módulo, este valor nos exige que sea de tipo entero, entonces aquí ya, previamente, aquí ya declaré tres variables específicamente para lo que es el módulo, ¿sí? Y la opción, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, que también la puse entera. Para el caso de menús, la opción requiere, bueno, yo siempre la pongo como carácter, ¿sí? Porque, bueno, evita muchos problemas para, por ejemplo, cuando un usuario introduce alguna letra. Entonces, si introduce una letra y nosotros la tenemos como entera, entonces nuestro programa puede llegar a tronar, ¿no? De hecho, esto les comentaba en videos pasados, que nuestro deber como programadores es hacer que nuestro programa sea a prueba de usuarios. Entonces, no siempre el usuario va a introducir el valor del tipo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que verificar eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a tomar como entero, ya posteriormente les voy a decir cómo se evalúa lo que es carácter, y bueno, va a ser entera la opción. Bueno, entonces aquí ya la tenemos, imprimimos esto de menú, limpiamos pantalla y todo, y aquí vamos a pedir la opción. Sí, antes que nada, tenemos que pedir la opción que el usuario nos va a dar para poder realizar, obviamente, la operación deseada, ¿no? Entonces, bueno, aquí antes de pedir los valores, yo les recomiendo, de hecho, es importante iniciar con lo que es la evaluación de los ifs y dentro de cada if pedir los valores. Si lo hacen antes, por ejemplo, cuando pidamos la opción salir, si están los valores pedidos antes de los ifs, entonces va a pedir los valores y se va a salir. Entonces, cuando es salir no es necesario pedir esos valores, ¿no? Entonces, nada más los vamos a pedir en caso de que sea suma, resta, multiplicación, división o módulo, y también precisamente porque son de diferentes tipos de datos, ¿no? Estos van a ser flotantes y esto va a ser entero, ¿no? Entonces, bueno, la primera opción va a ser si la opción es igual a 1. Recuerden que el igual es un operador de comparación, si no estamos asignando. Cuando tenemos un solo igual quiere decir que estamos asignando el valor 1 a la variable OPC, pero en este caso estamos comparando lo que ya capturamos en OPC si es igual a 1. Ajá, generalmente se usa para condiciones, recuerden. Entonces, bueno, ya aquí lo que tenemos que hacer es precisamente pedir los dos datos. Los dos datos que van a ser los flotantes N1 y N2 y realizar la suma e imprimirla. Bueno, aquí ya pedí los valores dentro del if, dame el primer número, dame el segundo número, obviamente aquí los capturé como los flotantes, en este caso, aquí realizo la suma y la imprimo, ¿sí? Entonces ahora para checar la opción 2, si no es la 1, bueno, es else, volvemos a poner el if y ahora vamos a evaluar si la opción es igual a 2. Y de igual manera, es más, hasta podemos hacer copy-paste de todo esto. Lo ponemos aquí. Lo único que vamos a cambiar es obviamente la resta. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Así para todas las opciones, hasta la división. En el módulo es pedir los datos con estas variables enteras. Muy bien, pues aquí ya pedí lo que es
todas las opciones que puede introducir el usuario, y la 2, 3, 4, obviamente, bueno, aquí ya le cambia resta, multiplicación, división, y aquí en el módulo, lo que les decía, también ya codifiqué aquí el pedir los datos, pero aquí obviamente ocupé los datos que son de tipo entero, ¿sí? Y el módulo se hace con este operador, que es el operador por ciento, que básicamente lo que hace es una división, pero en vez de arrojarnos lo que es el cociente, nos va a arrojar el residuo de la división, ¿sí? El primer residuo. Entonces, es exactamente lo mismo, solamente aquí ocupé los datos de tipo entero, ¿sí? Y acá también ya codifiqué lo que es la opción de salir. Ajá, esta opción de salir, bueno, aquí ya le puse un printf aquí como que por educación, por diseño, ¿no? Aquí, gracias por usar el programa. Aquí le puse un enter para que lo que es una pausa no quede pegado con lo de acá. Si siempre hay que despedirse del usuario, ya ven, hay que tener educación al programar. Y vamos a usar esta opción que es exit 0, ¿sí? Puse esto antes de exit 0, aquí le puse la pausa para que nos muestre lo que es esta cadena que tengo aquí antes de salir, ¿sí? Entonces, esta se encuentra dentro de la librería stdlib, ¿ok? Entonces ya aquí la podemos poner, y cuando el usuario nos dé la opción 6, bueno, ya va a decir gracias por usar el programa. Aquí ya no pide datos, obviamente, ¿sí? Lo que les comentaba, si piden datos aquí, lo que va a hacer es pedir los datos y ejecutar lo que es la opción 6, pero en este caso, pues ya no va a pedir nada, ¿no? Aquí ya tenemos ya lo que va a hacer en caso de que sea 6, ya no va a pedir ningún tipo de dato. Yo sé que hasta aquí está empezando, bueno, ya terminé de codificar todas mis opciones, ya está completo el programa, pero no es así. Nos falta la opción que ponga el usuario en caso de que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Ajá. Tenemos que evaluar también si el usuario pone una opción que no corresponde a ninguna de las anteriores. Y eso se hace muy fácil, nada más con un else. Ajá. Aquí ya no checamos. En el else, este else es el último que se pone. Ya cuando terminamos de checar todas las opciones que se encuentran en nuestro menú, el else es lo último que va a checar. O sea, si no es ninguna de las de arriba, entonces aquí lo que se hace precisamente, pues es imprimirle opción no válida. Bien, pues aquí ya lo evalué, ya le puse opción no válida. Bueno, aquí quiero recalcar algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de poner if, else así? Y, por ejemplo, omitir en cada if los else, ¿no? Así que no tenga los else. Bueno, una de las grandes diferencias es que para el caso de los if, else, una vez que ya encuentre la opción que haya cumplido con la condición, si tenemos un else, ya no va a checar las demás opciones. Ajá. Las demás ya las va a omitir, y eso obviamente va a ahorrar tiempo de ejecución de nuestro programa. Ajá. Entonces, una vez que ya encuentre la opción que cumple con la condición que sea verdadera, ya no va a checar las demás. En cambio, si nosotros le quitamos los else, entonces sí va a checar, pero aunque haya cumplido alguna condición, va a seguir checando las demás. Ajá, entonces aquí tengan mucho cuidado. Obviamente no siempre se pone el else, dependiendo de lo que haga su programa pueden tener puros if sin el else, pero bueno, para este caso en particular, una vez que ya se haya cumplido la condición, ya no es necesario checar las demás, ¿sí? Les repito, en algunos casos sí es conveniente checar todas las opciones, porque bueno, es dependiendo de lo que nos pide el programa, ¿ok? Pero bueno, en este caso no es necesario, ¿no? Y bueno, entonces bueno, ya tenemos aquí el programa. Ahora sí, lo vamos a compilar y ejecutar. Y aquí ya está mi menú con todas las opciones que tengo. Aquí, por ejemplo, voy a hacer una resta. Sí, aquí, por ejemplo, dame el primer número. Aquí vamos a ponerle puntos decimal para que ustedes aprecien. ¿Sí? Aquí ya me toma lo que son puntos decimales. Obviamente también para suma, resta, multiplicación, división. ¿Sí? Aquí ya me pone para salir. Vamos a ejecutar y compilar otra vez. Vamos a ejecutar ahora lo que es el módulo. El módulo, por ejemplo, 4 entre 2. Aquí me da 0. Aquí ya no me pone punto decimal porque son los datos enteros que acabo de introducir. Es muy importante. De hecho, si ustedes manejan módulo con datos flotantes, les va a marcar un error. Sí, ese es a fuerzas que tiene que ser entero. Y
también tenemos la opción de salir. Aquí en salir ya no me va a pedir ningún dato. Simple y sencillamente va a decir gracias por usar el programa, presiona la tecla para continuar y se sale. Y también aquí tenemos la opción contemplada. Por ejemplo, si ponemos una opción que no está en nuestro menú, 9, opción no válida. Entonces aquí se evalúa de esta manera. Les comentaba que el inconveniente de tener una opción numérica es que si el usuario pone alguna letra, alguna palabra, etcétera, pues nuestro programa va a tronar, se va a trabar, no va a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo más conveniente es usar la opción de tipo carácter. Les comentaba que aunque sea nuestro menú de números, recuerden que un número puede tomarse tanto como un carácter como pues ahora sí que un valor numérico entero o flotante, ¿sí? La diferencia está que, por ejemplo, en una va a ser una opción y la otra opción numérica es, por ejemplo, cuando querramos hacer algún tipo de operación, ¿sí? Recuerden que también podemos tener un menú que tenga las opciones A, B, C, dependiendo, ¿no? Y bueno, ya más adelante les voy a decir cómo se hace los menús con opciones de tipo carácter. Pero bueno, esta es la opción más fácil con tipo numérico. Ahorita lo vamos a ver con switch. Cómo se hace con switch. Y bueno, voy a mostrarles cómo se ve el diagrama de flujo de esta estructura en particular, lo que es if, else, if, else. Bueno, aquí lo codifiqué en ps e int. Es nada más anidar lo que son los if dentro de cada si no, ¿sí? Y checar cada opción. Entonces vamos a ver cómo queda este diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es un poquito más largo, más grande. Entonces miren, aquí está ya el proceso, aquí está nuestro menú y aquí está cómo está. Esto se llama if anidamiento, es un anidamiento de if por la salida falsa. Es decir, estamos poniendo if dentro del si no, o sea, por la salida que es falsa. ¿Sí? Eso para eso sirve, ¿no? El anidamiento de if por la salida falsa sirve para checar varias opciones, como por ejemplo en un menú, ¿sí? Que nada más una de las opciones deba de cumplirse. También les digo que hay anidamiento por la salida verdadera, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando por ejemplo tenemos un if dentro de lo que es sí o lo que es verdadero. En este caso es por el falso. Pero bueno, aquí está y bueno, podrán darse cuenta como todas estas opciones son paralelas entre sí y van a lo que es el final del proceso. Bien, pues ya vimos la estructura if-else, que básicamente, bueno, la usamos en este menú para checar la opción del usuario y solamente si se cumple una de las condiciones va a ejecutar cierto código y las demás las va a pasar por alto. Bueno, aquí en el caso del if-else, de hecho en las estructuras if, pero bueno, en este caso la del if-else anidado por la salida falsa, realmente no es necesario usarla siempre que haya un menú. Depende de nuestro problema, ¿no? Si en nuestro problema tenemos algunos valores que necesitemos checar, ¿no? Algunas opciones que necesitemos checar y solamente una sola deba de cumplirse, entonces pues sí pueden usar if-else sin necesidad de construir un menú como en este caso. Para los casos de menús, yo recomiendo usar esta estructura que es la estructura switch. Repito, esto es un gusto personal. Si ustedes quieren usar if-else para menús, bueno, es cuestión de ustedes. Pero yo uso switch porque es una estructura un poco más fácil de codificar. Yo siento que es un poco menos laboriosa y sirve para cuando tengamos más opciones. La del if-else yo la uso cuando tengo poquitas opciones o cuando no necesito algún menú, pero sí tenga que checar todo. Y las del switch cuando tengo menús. Entonces vamos a ver cómo se codifica con switch. Bueno, aquí tengo el menú. Vamos a poner, de igual manera vamos a pedir la opción. Y vamos a poner switch, paréntesis. Y aquí adentro vamos a poner la opción que previamente capturamos desde el teclado. Y vamos a abrir y cerrar llaves. Posteriormente lo que vamos a hacer es case, en caso de que sea 1, 2 puntos. Aquí no es punto y coma, es 2 puntos. E inmediatamente en el case le vamos a poner un break. Este break va a funcionar de la misma manera que el else de la estructura pasada. Quiere decir que, por ejemplo, cuando lleguemos al caso 1 y si es verdadero, ya no va a checar las demás. Si no le ponemos el break a cada case que tengamos, va a estar checando todas las opciones que siguen. Entonces ponemos case, break y dentro de el case y el break vamos a pedir
los datos. Por ejemplo, en el caso de la suma. Aquí algo muy importante. Si la opción es... también para estos el switch es mucho más fácil, porque si la opción es carácter, no tenemos que usar, por ejemplo, en el if tendríamos que usar una función de comparación, que es strcmp, y esta es como, bueno, a mí es más engorrosa de usar. Para el if tendremos que usar esta función de aquí, pero en el caso del switch, si tenemos cadenas, nada más hay que ponerle comillas simples a la opción de esta manera. Y ya en esto ya indica que esto es carácter, ¿no? Pero en el caso de nosotros, bueno, es un número entero, entonces lo vamos a dejar sin las comillas. Y aquí vamos a proceder a codificar lo que estaría en el if en caso de que la opción sea igual a 1. Y así para las demás. Bien, pues ya acabé de codificar todos los casos, ¿sí? Recuerden, aquí en el switch, cuando tengamos una estructura que abre y cierra llaves, la anterior obviamente no lleva punto y coma, entonces abrimos, cerramos llaves, ponemos todos los casos en caso de que sea 1, case, espacio, la opción, recuerden si es entera o de tipo de número, se pone así, si es carácter se le ponen comillas simples, y dentro del case 2 puntos, break, aquí sí es punto y coma, dentro de estas dos van las instrucciones que quiero ejecutar en caso de que sea 1, de que sea 2, que sea 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos el default. El default, 2 puntos, es equivalente a lo que es else. El último else que tenemos en nuestra opción, en caso de que ninguna opción de esas haya sido verdadera. O sea, que el usuario haya puesto una opción no válida. Entonces, bueno, aquí tenemos un salto de línea. Tenemos lo que es la pausa. Ahora sí vamos a compilar y ejecutar y se supone que debe de hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una suma, no sé, estos valores, a ver, 4, ok, muy bien, da la suma bien, solo bueno por unos puntos decimales, pero bueno, no hay problema. En el módulo vamos a poner otra vez, ok, el módulo sale muy bien, es el residuo de la división es 0. Y vamos a ponerle la opción de salir, vamos a ver, gracias por usar el programa, se sale. Y finalmente la opción no válida, ¿no? Vamos a ponerle un 9, opción no válida, ¿sí? Bueno, pues aquí les muestro, ahorita les voy a mostrar el diagrama de flujo. Aquí está un poco de código, ¿sí? Es la estructura según, Y bueno, varía un poco obviamente con la codificación de C. En este caso no tenemos el case, nada más el número. Pero bueno, es básicamente lo mismo, en vez de default es de otro modo. Recuerden, aquí con 2 puntos, todo termina. Y vamos a proceder a ver el diagrama de flujo de esta estructura switch o según. Que ven, aquí está. Aquí tenemos los datos que hemos pedido, la opción que se va a evaluar en caso de que sea 1, en caso de que sea 2, de que sea 3, 4, 5, 6 y una opción no válida, o sea, de otro modo, pues. Entonces, como podrán darse cuenta, se parecen un poco, pero bueno, su diagrama es distinto, sirven para lo mismo. Aquí, bueno, ya es cuestión de gustos, de cuál estructura van a ustedes a utilizar en caso de, bueno, algún programa que se necesite. Y bueno, pues vemos que las dos estructuras hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, yo creo, y eso es un gusto personal, creo que el switch se presta un poco más a lo que a los programas que tengan menús y que tengan más opciones, muchas opciones. Y el if-else anidado por la salida falsa, bueno, también se presta para eso, pero lo podemos usar sin necesidad de que haya un menú y cuando tengamos poquitas opciones. Entonces, bueno, básicamente eso es todo por el día de hoy. Es todo por este video. Espero que hayan comprendido un poco más acerca de lo que es la estructura if y lo que es la estructura switch. Bueno, if anidado por la salida falsa, porque posteriormente vamos a ver cómo se usa if anidado por la salida verdadera. Bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.